La década de 1950 recibía una pequeña ciudad de Punta Arenas. Tenía por aquellos años cerca de 42.000 habitantes, una cifra que aumentaba rápidamente, transformando el desarrollo urbano en un imperativo que no podía esperar más. La creciente explotación del petróleo y el establecimiento del Puerto Libre en 1956 revitalizaron la economía de Magallanes, invitando a la inmigración desde regiones aledañas. Muchas poblaciones marginales permanecieron por décadas sin mejoras y debieron urbanizarse para responder a una gran y urgente demanda de hogares. Las viviendas que existían respondían a la autoconstrucción, a toma de terrenos de cierta manera, de forma informales. Desde la época del 50 empieza a tener esto un apoyo desde el Estado, desde la fiscalización, desde las políticas públicas. Y así empiezan a construirse el lado norte, el sector norte de la ciudad. Varios fueron los intentos por crear nuevas poblaciones y barrios, tanto al norte como al sur. Corporaciones de vivienda y servicios habitacionales promovieron planes de autoconstrucción, mientras que el Estado creaba escuelas, policlínicos y centros comunitarios. En ese ambiente de expansión de la ciudad surge una idea que marcó el desarrollo urbanístico de Punta Arenas: la población obrera de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Cuando se construye la población explotadora, la ciudad había comenzado un proceso de extensión urbana hacia el norte de Punta Arenas. Si bien manifestaron que se iba a realizar en los 3 centros poblados del Minuto, en Porvenir, en Puerto Natales y en Punta Arenas, solo se construyó aquí. Van a haber otros grandes proyectos de desarrollo urbano que van a seguir un poco la misma lógica de la Corvi, de la Cormo, empresarios privados que van a comprar lotes, van a subdividirlos. La ciudad empieza a expandirse de una manera más fiscalizadora, tanto desde el Estado como de la empresa privada. Los terrenos o hijuelas contiguas al club hípico pertenecían a los hermanos Kusanovich, a un costado del Camino de la Pampa, actual Avenida Bulnes. Ese era el límite urbano de la ciudad. Más allá, solo había campo para la ganadería y la horticultura. Este era un sitio rodeado de quintas. Entonces, este sector lo eligió la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego para construir esta población para sus empleados y también para sus peones, para sus obreros. Este era un lugar aislado y, digamos, de la periferia de la ciudad. La ciudad terminaba aproximadamente en el cementerio. Existía así el club hípico, pero el resto eran hijuelas, antiguas parcelas que podríamos decir de producción agrícola. La explotadora compró los terrenos y el proyecto urbanístico se materializó entre los años 1952 y 53. Siempre se pensó como un conjunto, pero por razones desconocidas solo se construyó la mitad y los hogares se pensaron para albergar a los obreros y sus familias, bajo un sistema similar al arriendo. La Sociedad Ganadera Tierra del Fuego tenía toda una gama de profesionales en su staff. Ellos hicieron una suerte de sondeo a todos sus trabajadores quienes buscaban una casa de habitación, y naturalmente a los más vulnerables de aquella época le dijeron: bueno, a usted le vamos a asignar una casa para que resida en ella, mientras naturalmente nos presta servicio a la empresa. En mi época juvenil trabajé por temporada en la Ganadera Tierra del Fuego, específicamente en la estancia de Oasis Harvey. De tal manera hice como 3 temporadas. Mi padre era obrero, trabajador de aquella estancia,
y por tal motivo le asignaron a esta casa como su uso habitacional en aquella época, librada de pago de arriendos solo por el hecho de ser obrero de la ganadera Tierra del Fuego, como la mayoría de las personas que en aquel entonces ocupamos esta población. Susana llegó a la población cuando tenía 10 años. Su padre trabajaba en la ganadera Tierra del Fuego como esquilador en San Sebastián y años más tarde en Oasis Harbor. El barrio era solamente estas casas, al frente no había población, ni abajo en Nápoles tampoco. Al frente sembraban avena y pasaba la plaza, porque la plaza que tenemos acá en la población, abajo donde está Nápoles, ahí estaba, habían unas siembras. Parece que no me recuerdo mucho, pero me parece que eran unas siembras de repollo o algo, no sé si eran Kusanovich o Ivelich, la familia, los que tenían esas parcelas. La comunidad era lo que primaba en los primeros años de la población. Eran comunes las visitas y saludos, los paseos campestres y los partidos de fútbol en la cancha que quedaba próxima a la plaza. Cuando éramos niños aquí, uno se llevaba muy bien, las familias muy bien, los vecinos éramos como le diría yo, como hermanos, una cosa así, porque navidades, fiestas que había, uno se reunía. Ahí aquí en Enrique Abello. Ahí había un negocio que tenía don Miguel Ruiz. Y de ahí después, al lado, tenía puso una carnicería y ahí se iba a comprar, la ganadera nos daba todas las semanas un cuarto de capón a toda la familia. Y uno lo iba a buscar ahí. Al igual que Susana, María Angélica guarda muy buenos recuerdos de su vida en la población. Nació en el lugar en 1963 y asegura que muchos de los lazos que se crearon en esos años aún permanecen. Mis papás llegaron a la casa en el año 60 cuando se casaron. Ambos trabajaban en la ganadera Tierra del Fuego. Y mis recuerdos son muy bonitos porque la verdad que en aquellos años la relación que había con los vecinos era como de familia. Las casas, la población tenían unos cercos de cemento como de 1 metro de altura, el cual recorríamos todos, pasábamos de patio en patio y no habían peligros, había mucho cariño y hasta el día de hoy se conserva esa relación de amistad con la gente de aquella época. Ya no quedan muchos adultos, pero las generaciones posteriores todavía seguimos manteniendo una muy linda relación. La población explotadora estaba a 3 kilómetros del centro de Punta Arenas. No había movilización y para llegar a la ciudad había que caminar. Era una enorme distancia llegar a la Plaza de Armas en aquellos años. El tema de transporte para irse a los colegios era en dos patas. Caminando nada más que aquello, ¿eh? Porque después de mucho tiempo empezaron a venir algún par de buses hasta este sector, ¿eh? Que hacían el recorrido del barrio Prat pasaban al centro de la ciudad y se venían a este sector. Lo que a mí me llamó la atención que era lejos para venir a vivir por primera vez, porque yo vivía en el centro de acá de la ciudad. Entonces nos vinimos para acá, la locomoción llegaba hasta el Club Hípico. Uno iba al colegio, tenía que caminar hasta el Club Hípico solamente. Hasta ahí llegaba solamente en la población, o sea, la movilización. Después ya se extendió más. La fachada de los hogares estaba construida con ladrillos de 23 centímetros, mientras que sus muros interiores se armaron con bloques de hormigón de 20 por 20 por 40, agregando tabiquería de 10 centímetros. La población es de obra gruesa, o sea, de cemento. Y es así como en el año 50, entonces, la firma Salfa empieza a construir esta población para arrendársela o bien entregársela para que vivan sus trabajadores. Tenían grandes patios para facilitar la creación de huertas, además de la lavandería que era toda una novedad para aquellos años y que ayudaba a realizar la labor doméstica sin depender del cambiante clima magallánico. En términos arquitectónicos del interior de la casa, es como patrimonio porque fue así declarado por la empresa que querían hacer una mejora en las viviendas de los obreros.
Se entregan nuevos espacios que antes no estaban, que es por ejemplo una lavandería que responda a las inclemencias del tiempo, que se ha ido modificando. ¿Por qué? Porque quieren ampliar la cocina, porque es un espacio de reunión, como nos han contado algunos habitantes actuales de la población. El diseño del conjunto nace en Santiago y estuvo a cargo de Arturo Calvo Hurtado, un arquitecto que incorporó en esta obra aspectos innovadores para la época en Punta Arenas, como grandes espacios para jardines y patios traseros. Desde el punto de vista del espacio urbano, va a tomar la decisión de generar grandes anchos de calle que van a permitir, o deberían haber permitido, una arborización importante de la parte peatonal, de manera que en la población se reforzara esa idea de una densidad habitacional más bien baja, con un carácter marcadamente residencial. No eran solo las viviendas, sino que la vivienda y la urbanización. Y dentro de la urbanización, por ejemplo, estaba esta plaza. Y esta plaza en el fondo se transformó un poco en el límite de la población. La explotadora construyó las 62 más asociadas, digamos, a la avenida de ingreso a la ciudad, y queda acá. Y posteriormente, en los años 60, la ANAP, en realidad los empleados de la ANAP forman sociedades y adquieren los predios que quedan remanentes, y posteriormente se forman un grupo de viviendas sociales. Susana recuerda que los grandes patios servían para mantener cultivos que alimentaban al grupo familiar. El papá era el que hacía eso. La lechuga, me recuerdo, papas, repollo. Eso era más lo que se cultivaba. Los motivos que tuvo la sociedad explotadora para construir la población tienen matices. El beneficio de tener un hogar donde mantener con seguridad a las familias de los obreros fue a la vez un método de control social, donde los dueños de la empresa podían vigilar la vida de los funcionarios. Se suele inscribir en una corriente que se llamó el paternalismo industrial, que era una manera que tenía la industria o el empleador de entregar ciertas condiciones o ciertos beneficios, podríamos decir, a sus obreros. Un poco también en respuesta a reivindicaciones sociales que se produjeron en ciertos minutos del siglo pasado. También hay razones prácticas de las dinámicas, por lo menos de la empresa explotadora, con respecto a alojar una cantidad de empleados y de fijar cierta mano de obra. Los obreros tenían que soportar el arduo trabajo en las estancias, en turnos de roles de 2 a 3 meses sin volver a la ciudad, y en épocas donde los caminos estaban en pésimas condiciones, en especial durante la temporada invernal. Mientras tanto, las familias de los obreros quedaban en total desamparo al terminar la época de mayor trabajo en las estancias, provocando su traslado a otras zonas de la región en busca de mejores condiciones de vida. Para evitar esa situación, la sociedad explotadora Tierra del Fuego decidió fijar la mano de obra en un lugar, es decir, mantener a los obreros en una misma zona luego de la temporada de trabajo, dado su alto grado de conocimientos técnicos específicos. De ahí surge la idea de construir esta población. Generalmente las empresas colocaban la movilización, hoy no como ocurre hoy día, que tenemos todo suelo pavimentado. Antes habían caminos pedregosos, harto difíciles de transitar. Además de aquello, los vehículos no eran los más cómodos, entonces de tal manera era toda una odisea llegar a un establecimiento ganadero. Acá prácticamente quedaban las esposas con los hijos solamente en la población, de tal manera que fue siempre un barrio tranquilo. Varios son los intentos por rescatar la historia de este lugar. Uno de ellos es el que realiza Mario Isidro Moreno, quien se dedicó a rescatar la historia de diversas poblaciones y barrios de Punta Arenas. Fue durante ese trabajo que tuvo contactos con los habitantes de este espacio. Hace un tiempo me di la tarea de tratar de reconstruir la historia de los distintos barrios de Punta Arenas. Recorrí los distintos sectores poblacionales conversando con la gente más antigua, y ellos a través de sus relatos me dieron a conocer cómo eran estos distintos barrios que nacieron en este Punta Arenas. En un ámbito más académico, la Universidad de Magallanes se reunió en un trabajo en paralelo con 3 instituciones del sur de Chile para contribuir al programa Anillos, financiado por CONICYT,
una iniciativa que ahonda en la unión de procesos industriales y el habitar colectivo asociado a esas actividades económicas. Existen estudios monográficos y generales, digamos, de la aparición de modos de habitar colectivo asociados a industria. En el caso del Norte Grande, bueno, las salitreras, toda la actividad de extracción y manufactura del cobre, pero en términos generales de establecer un poco cómo fue ese desarrollo industrial, nunca vinculando ese desarrollo industrial con los modos de vivir, bueno, de estos grupos humanos, digamos. La metodología fue, al comienzo, ir a buscar los planos base que hable tanto del loteo de la población y luego de la planimetría interior, en donde se encuentra también la memoria explicativa, las especificaciones técnicas, en donde pudimos saber de qué están hechas estas viviendas y cómo también empieza a responder la materialización de las viviendas con los objetivos que tenía la empresa, que es hacer algo eficiente, de diseños flexibles, etc. El concepto es determinar cómo las industrias y su desarrollo redundaron en la creación de nuevos modos de habitar colectivo. A diferencia de otras regiones, en Magallanes no existía un catastro de industrias asociadas a poblaciones. Por eso el primer trabajo fue detectarlas. Evidentemente caía de cajón, digamos, la ganadería en la región, por ser una de las actividades más importantes y más grandes en términos de expresión material. Pero también fueron apareciendo una serie de otras actividades como lo forestal, la minería del carbón y evidentemente también posteriormente la minería de la extracción y la manufactura en términos del petróleo. Al investigar la relación entre la industria y sus obreros, se pueden comprender los métodos que se emplearon para solucionar el gran problema habitacional en esa época. Un ejemplo es la dimensión de los hogares, que en este caso las más grandes tienen 95 metros cuadrados, mientras que las más pequeñas 77. Cualquiera de ellas duplica el tamaño actual de las viviendas sociales. ¿Cómo se comportan si efectivamente, por ejemplo, esa dinámica de la empresa se puede someter a por ejemplo, esa creencia del paternalismo industrial, o si obedece a otro tipo de lógica, o cómo se relaciona eso con los apoyos que brinda el Estado, ciertas herramientas de beneficio, exención de impuestos, qué sé yo. A ver, un poco entender cómo se manifiesta eso. Hoy en día quedan pocos propietarios originales. La mayoría de las viviendas han cambiado varias veces, algunos de dos propietarios, y esos propietarios incluso no la conocen. Decirle a la gente que vive aquí, oiga, usted está situado en un trozo de historia de la ciudad y que, bueno, que tiene su interés. Valorar el momento histórico y el rol social que jugaron estos hogares es un deber no solo para los que aún habitan entre sus muros, sino que también para toda la ciudad, en especial para los nuevos vecinos. La vida del barrio era muy distinta a la de hoy, porque prácticamente nuestros encuentros, la vida familiar que existía, no solo en el mismo hogar, sino que con los vecinos, porque era una convivencia permanente con los vecinos. La gente se ha cambiado, han vendido las casas, y igual hay mucha, ¿cómo se llama? Hay centros médicos, dentales. Ahora cada uno vive en su casa, en su metro cuadrado nomás, no es tanto. O sea, claro que uno también tiene amistades, que igual los vecinos, pero no con todos. Uno no conoce a todos los vecinos. Podríamos sacar una ley para mantener las poblaciones, por lo menos las antiguas, que se mantengan las tradiciones. Ya empezó a venir gente de otros sectores, porque antes éramos nosotros y Nápoles, nadie más. Me contaba alguien por ahí que aquí tenían un watchman que le decían. Un watchman, era algo así. Sí. Era un caballero, claro, que hacía rondas, igual como el que hacen a veces los carabineros, una cosa así, pero era un caballero, que era de don Manuel Córdoba, recorría toda la población. Claro que no estaba el ambiente como era antes, que la gente andaba tranquila, se acostaba temprano, no había delincuencia como hay ahora. El cambio de uso al que se someten las poblaciones antiguas de Punta Arenas debe ir de la mano con el respeto al patrimonio no solo material. La vida de barrio que acomodó el actual desarrollo de nuestra ciudad nació en espacios urbanos como el barrio explotador a Tierra del Fuego.
El saber más sobre el lugar donde vivimos nos ayuda a querer y valorar el pasado. Y es esa historia la que nos ayuda a ver el presente y el futuro con otros ojos.